¿Cómo estás, Elvis? Bien, ¿y tú? Bien. Ya acabé de leer mi borrador. Te lo puedo mandar hoy. ¡Yay! Oye, súper bien, como que terminaste todo justo a Sí, tiempo. pero obvio siéntete libre de decirme todo porque siento que tengo que reacomodar unos fragmentos y también siento que hay como discusiones que se van repitiendo en diferentes formas de otros, ¿no? O sea, como que ya hablé de esto y lo estoy hablando otra vez, entonces como que hay que quitar. Seguro va a ser una de esas novelas de... Elvis, creo que ya te está oyendo en el link Alejandro. Nomás digo, si quieres. Hola, Alex. Ya estamos al aire. Mira, te puedes saludar F. F. ¿Dónde Nos está debes un tutorial de cambiar de pañales. Claro, no, sí, importante. Dice Ale que ya se le olvidó, pero no es cierto. Pues le seguimos poniendo el de la noche igual. ¿Verdad? No, ahí ya lo ves, ahí está. Yo creo que pueden hacer este fin de semana. Yo ya empiezo a sentir como señales en el inframundo. No, qué nervios. Qué emoción. Oye, el Día de las Madres sería lo máximo. Sí, ¿eh? Sería buenísimo. La presentación sería muy épico. También sería muy padre. A ver, ya me mandaron el link con mi línea negra en vez de mi cara. Perfecto. A ver, voy a mandar acá el link. Te voy a poner en Twitter, por si alguien no entendió. ¿Cómo se hace esto? Ya, creo que ya. ¿Ya está Guadalupe? No, ¿verdad? Llegará. Ah, como yo no tengo Facebook, no puedo ver cuánta gente hay. Perfecto. Ah, no, ¿y yo sí puedo ver? ¿Cómo se hace eso? Si tienes Facebook, yo creo que sí. No sé si quiero ver. A ver. Me gusta eso de sentir que nadie lo está viendo. Creo que me va a salir de aquí. Ya. Ahí estamos. Y ahí dice cuántas personas. 8 personas. Perfecto. Me siento muy cómoda con eso. Sí lo voy a dejar. 52. ¿52? No. Arriba dice, yo veo Dice Ale que 52. No, qué nervios. Sí, dice Ari que 52. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser esto? Nomás platicamos, ¿no? Pues sí. ¿O quieres que hagamos un performance? Yo quiero que se vea tu panza, Luis. Puedo enseñar mi línea negra. Sí. Pero así a todo el público. ¿Qué tal que Wow. ¡Ay, qué emocionante! Enorme. Sí. Está Es increíble. gigante, ¿no? ¿Qué hago? Está lo máximo. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya te contaron todo lo que vas a hacer. En el libro de Jazmín Sí, no este esconde libro nada. Ya, más allá de eso no hay. Es que sí, creo que a mí se me acabó por completo el pudor después del parto. También para escribir, ya como que nada me da pena. Pero luego lo recupera uno. No del todo, pero un poquito. Un poquito, aunque sea.
Podemos comenzar con el tema del pudor. Venga. Está bueno. ¿Ya estamos en el live o todavía estamos? Ya, creo que ya estamos. Okay. ¿Y alguien va a venir a saludarnos? No, ¿verdad? Ya nos echaron al ruedo. Sí. Ya estamos en el web, pues empecemos. ¿Quién no quiere leernos un fragmentito? Estaría padre para los que no han... Sí, déjenmelo, consigo acá en el celular. Yo tengo el único ejemplar físico de este libro. Elvis tiene el único ejemplar en México de este libro. ¿Todos están en Oaxaca o dónde están? No están impresos todavía. Ah, wow. Estarán después de la Cuarentena. pandemia, yo creo. Sí. Ok, entonces solamente estamos causando todavía más expectativa. Bueno, es que ya está el ebook, eso sí. Mm. Y parece que sí lo está leyendo gente. Ah, pues sí. Todo parece indicar. Muy bien. ¿Qué les leo? ¿El principio? Sí, o el que tú quieras. Principio es muy bonito. El principio. El primer capítulo se llama Imagen embarazada. Y dice, esta mañana en la sala de espera llegué por azar a un calendario de eventos astronómicos. Habrá este año una lluvia de estrellas, una superluna en diciembre, un eclipse parcial de luna en Asia y dentro de algunos meses un eclipse parcial de sol aquí en México. Durante el camino de vuelta a casa, en medio de la sorpresa, la emoción y el desconcierto, pensé de pronto, nunca más voy a estar sola, no de verdad. Sentí terror y alegría. Ya. Bien. ¿Tú te identificas Bueno, con decir que esto? estamos aquí conmigo. ¿Cómo? Le iba a preguntar a Elvis si ella se identificaba con ese fragmento. Y Sí. Yo debo, o sea, para empezar por algún lado, quisiera quizá empezar diciendo que me cuesta, creo, hablar de este libro porque estoy demasiado involucrada sentimentalmente con la narración, con los temas, con la estructura incluso fragmentaria, con cómo entreteje Jasmina como diferentes historias de mujeres, de vida, su contrapeso con la muerte, que ya lo abarcaremos más. Pero yo empecé a leer este libro ya muy embarazada y encontraba un montón de frases que decían cosas que yo ya me había planteado de alguna manera y que no sabía cómo expresarlas y cómo articularlas, porque estar embarazada es como ejercer la capacidad de asombro todo el tiempo estás como rebasada por tu capacidad de comprensión, el tiempo, la transformación, lo que está pasando, lo que estás viviendo, lo que te empodera, lo que te saca de onda. Entonces de pronto leía fragmentos de esta novela, de este ensayo de novela que dice que es en la primera página. Y esa parte justo de ya no estar sola, me pasó en algún momento, como muy al principio del embarazo, cuando todavía era secreto, y de pronto me di cuenta que sentía como hambre, pero que no era un hambre mía, sino como que era el hambre de alguien más. Y ahí dije, I'm not alone. Sí. Entonces sí, para mí este libro ha sido un acompañamiento muy bonito, porque además como estamos muy encerrados y las embarazadas somos población recontra vulnerable, pues ha sido muy caprichoso el poderme acompañar de otras mujeres y sus sabidurías, y este libro como que no solo me ha acompañado en la voz de Jasmina, sino en las voces que Jasmina colecciona o que colecta o que archiva en este libro, que son a veces Mary Shelley, a veces Virginia Woolf, a veces Sheila Hiti, ¿no? Pero como que es su propia, quiero decir, este libro es su propia comunidad de mujeres hablando sobre el embarazo. Uh-huh. A mí, algo con lo que me identifiqué muy pronto, o sea, muy pronto en el libro, es con esta idea de que cuando ella dice, nunca me habían hablado del embarazo como de algo que pudiera ser oscuro. Siempre me habían contado como el embarazo como una etapa idílica, lo más luminoso que una mujer podía vivir en su vida, la época de plenitud.
y de repente darte cuenta de que no es eso lo que te está pasando, ¿no? Casi una especie de timo siente uno. ¿No? Me contaron puras mentiras, o sea, la gente más cercana, mi madre, mi abuela. Sí. Y yo creo que está muy bien que lo digas desde el inicio porque pues es totalmente cierto y nunca se dirá lo suficiente, como bien dice Maggie Nelson que tú citas. Y ya que las preguntas salen con sus historias. Claro, después ya dicen. No, si no, yo no dormía, no respiraba, así como. Pero esto es solo que lo cuentas cuando dejas de ser hija y pasas al bando de las madres, ¿no? Sí, totalmente. ¿Será que hay como una presión social de que el embarazo sea idílico, romántico, que se pueda describir? A mí algo que me ha molestado mucho y que encuentro muy padre también del libro de Jasmina es poder no describir el embarazo en términos cursis, de romantización, porque yo me siento infantilizada constantemente y si algo te da, por las buenas o por las malas, es mucha fortaleza. Sí, muchísima. Las dos cosas, ¿no? Como fortaleza y vulnerabilidad. Yo siento que nunca me había sentido tan vulnerable, como que al final a mí no me importaba arriesgar mi cuerpo como yo quisiera, pero tener a alguien más y tener que cuidar a alguien más dentro de ti es una cosa rarísima. Y eso sí, como dices tú, también te da fuerza, ¿no? Oye, ¿y cómo fue que lo empezaste a escribir? Porque tú cuentas en la novela que tenías otro proyecto muy diferente, que incluso tenía que ver como con ciencias naturales, y de pronto ya el embarazo fue tal, como suficientemente abrumador o lo suficientemente atractivo también, como para ya solo dedicarte a escribir eso, y entonces cambiaste de modus operandi, te propusiste escribir el libro, se escribió un poco solo mientras notabas, yo qué sé, en tu diario, ¿cómo fue? Pues lo empecé a escribir como un diario de embarazo. Y en algún momento una revista chilena que sabía que estaba embarazada, bueno, la editora, me pidió que escribiera algo para un número que estaban haciendo de La Espera. Y entonces tomé algunos fragmentos de ese diario y los trabajé y quedó ahí como un primer ensayo que empezó a crecer y que se empezó a convertir en este libro y un poco de manera inevitable, como que no, tanto mi cuerpo como mi mente estaban completamente involucrados en lo que estaba pasando, no podía pensar en otra cosa, no podía leer de otra cosa, no podía concentrarme en otra cosa. Y también cuando nació Silvestre, ¿no? Como que los primeros meses estaba completamente volcada a él, tanto intelectual como afectiva, como corporalmente, y escribía, digo, durante el embarazo escribía por las mañanas, pero cuando nació Silvestre empecé a escribir en notas de celular mientras amamantaba o en el baño, o así como cuando tenía un ratito, porque los ritmos se vuelven muy, muy distintos, ¿no? Muy entrecortados. Oye, de todas las transformaciones que describes en este libro, porque hay muchas, ¿no? Hacia todos lados, como que todo se está transformando, es como que la realidad se vuelve muy movediza, más de lo que estamos acostumbradas a ver, y todo se convierte en otra cosa. Hablas de una que me parece importante que acabas de alguna manera de tocar, que es cuando dices, mi hijo me está convirtiendo en lo que yo nunca deseé ser, que es novelista, ¿no? Y es cierto que tu literatura, lo que yo he leído tuyo, bueno, eres más ensayista, o sea, o sea, históricamente has escrito más ensayo, y sí es como una literatura más mental, lo que yo conocía de ti, siempre referencias a otros autores, algo poético, sí, pero no tan corporal como este libro que como parece escrito no solamente con la mente y las emociones, sino verdaderamente con el cuerpo.
Con el útero. Con el útero, exacto. Escribiste un libro donde todo se pone sobre la mesa, o sea, la palabra vagina aparece muchísimas veces, y las secreciones, y todo lo que comentábamos al inicio acerca del pudor, no está más, el cuerpo escribe, casi que se siente. Cuéntanos un poquito acerca de estas dos transformaciones en tu escritura. Pues sí, la verdad es que siempre me había interesado el cuerpo. El primer libro que escribí, que se llamaba Cuerpo extraño, tenía que ver con esa extrañeza del cuerpo, o con sentir que el cuerpo, que era algo con lo que convivíamos todos los días, no lo conocíamos verdaderamente, y que además tenía de pronto sus propias voluntades. Pero siempre sí lo había escrito desde un lugar más ensayístico, y ahora pues me importaba mucho de escribir, me importaba mucho también lidiar con los estereotipos, con los tabúes que todavía existen alrededor del cuerpo de la mujer. Es impresionante, ¿no? O sea, como que yo llegué, por ejemplo, a la lactancia sin tener idea de que todavía era tan mal visto amamantar en público. Cuando me di cuenta, me sorprendió muchísimo. Entonces yo creo que hablar de todo esto, retratarlo, describirlo, yo espero que ayude un poco a quitarnos esos tapujos tan decimonónicos, ¿no? Sí. Otra cosa de la que se habla poco... En este... También... Ay, perdón. No, habla tú, Elvis, que no había visto que... No, vas. Es el hecho, o sea, cambia un poco de tema bastante, pero todo está dentro del libro. ¿Cómo, o sea, se habla muy poco del desempeño, del mal desempeño de los ginecólogos, ¿no? O sea, siempre, bueno, dentro de toda esta cosa de que hay que tener confianza en los médicos siempre saben lo que hacen, son la figura de autoridad, etcétera. Pero me llamó mucho la atención esta parte porque yo en el parto de mi primer hijo también estuve en manos de una ginecóloga muy, muy irresponsable, y me sentí muy identificada con la furia que sobreviene después, y ahí es donde sí se liga con lo que estábamos hablando antes acerca del pudor. Tú cuentas que tu ginecólogo puso fotos tuyas o hasta un video de ustedes en las redes sociales sin siquiera avisarles. Y después, o sea, yo me di cuenta después del nacimiento de mis hijos que eso era una práctica más o menos habitual. O sea, ellos se apropian de los cuerpos con los que trabajan al punto que ni siquiera creen que tienen la obligación de pedir permiso para mostrar nuestras imágenes más íntimas en las redes sociales. Qué fuerte es eso, ¿no? O sea, que hay que denunciarlo, y me parece muy bien que tú lo hagas. O sea, yo siempre te he visto muy calmada, hasta cuando te enojas suele, pero ahí sentí toda la furia en el libro, ¿no? O sea, cuando dices la cabeza me iba a explotar de rabia. Sí, la verdad es que me sentí además yo muy agredida por ese doctor en el momento del parto. Y además después supe de otras historias de mujeres que habían vivido lo mismo con él, y eso es el momento más vulnerable de tu vida, ¿no? O sea, sientes que te puedes morir en cualquier momento, o bueno, yo sentía eso, y esta persona que de pronto, que además tenía la fama de ser o la reputación de ser un doctor de partos humanizados, de justamente ser un doctor empático, todo lo contrario, de una indiferencia, de una falta de empatía, de una dureza que, pues la verdad es que en ese momento me afectaron muchísimo. Todavía me cuesta trabajo procesarlo un poco. Y sí creo que la violencia obstétrica está poco denunciada, poco documentada, y es mucho más común de lo que parece, ¿no? O sea, este doctor ya tenía problemas porque tuvo que escapar de su, bueno, no escapar, pero tú lo dices, suena a huida, ¿no? Y nunca supimos, pero algo pasó ahí.
pero sí se tuvo que ir de su consultorio, etcétera, que decidió cambiar de ciudad y todo, y aún con esos problemas encima, toma esas imágenes de tu cuerpo y las pone en redes sociales, es no tener ni conciencia, ni prudencia, ni siquiera, o sea, es sentirse omnipotente en realidad. Sí, y te hablan con esa autoridad además, ¿no? Te hablan como, justo, como seres omnipotentes, como dioses, y además yo siento que para ser un hombre que trabaja con los cuerpos de las mujeres, habría que tener una empatía absoluta, ¿no? Porque en realidad no sabes de lo que estás hablando, o sea, no lo has vivido, pues, ni lo podrías vivir. Y entonces sí se requiere una empatía muy grande que muchos de ellos yo creo que nomás no tienen. Y esa es una de las grandes virtudes del libro Encuentro, porque es que describes de una forma tan detallada, tan minuciosa, tan como microscópica casi el embarazo, que, bueno, lo conviertes, es lo que yo siempre he dicho, en una especie de literatura fantástica, aunque sea realismo, se lee como literatura fantástica, pero al mismo tiempo yo creo que puede interesarle a muchos hombres o a mujeres que decidieron no ser madres o que no pueden, eh, porque no conozco ningún documento que hable del embarazo y de lo que sigue al embarazo de la forma tan detallada en que tú lo haces. Yo creo que mucha gente va a poder sentirse cerca de la experiencia aunque nunca la haya vivido ni la vaya a vivir. Ay, ojalá, esa es la idea, pero la verdad es que sí me ha sorprendido que varios hombres me han dicho que, o sea, creo que los primeros lectores de este libro en redes sociales, por lo menos, fueron hombres, así que sí me entusiasma mucho que les interese, ojalá que sí. Hay una parte muy bonita en donde dices que esto es más bien no de, o sea, no lo dices así, pero que explica o da a saber que no tiene por qué tener un lector con un género específico, porque en realidad todos fuimos parte de alguien más alguna vez. Y entonces haber sido parte de la transformación o parte del cuerpo de alguien más ya nos tiene que conectar directamente a todas estas reflexiones, ¿no? Algo que a mí también me gusta mucho el libro, además de que coincido en que es importante hablar de diferentes formas que ni siquiera nos imaginamos de la violencia obstétrica, que además son parte pues, de una tradición que objetualiza o infantiliza a la parturienta y que la pone en calidad de enferma y de incapaz y que toma las decisiones por ella, y por eso hay que recordar que el parto es nuestro, ¿no? No es del doctor, y mi cuerpo no es del doctor, y el cuerpo de mi hijo jamás será del doctor, y fotografiarlo efectivamente es una forma de violencia muy fuerte. Sí. Algo que también me gusta mucho de este libro es que creo que solemos leer la maternidad, por lo menos en nuestros tiempos, como desde una vista que la espectaculariza, ¿no? O leo cientos de hijos terribles, pienso como en las madres infanticidas, pienso, por ejemplo, en We Need to Talk About Kevin, ¿no? Así como hijos diabólicos. O sea, como la maternidad siempre en el límite, y este libro nos lleva a una maternidad que es una maternidad honesta, normal, ¿no? Como también de una clase media con la que creo que podemos identificarnos, violencias con las que todas las que estemos o no estemos embarazadas tendríamos que tener cuidado. Entonces, como que hay una cercanía con lo real que me parece muy valiosa, porque no trata de hacer ni del embarazo ni de la maternidad algo que no es. Y eso en cierto sentido es muy valiente, porque pues vemos a una narradora que realmente está curiosa y que quiere entender qué chirriones le está pasando, y entonces se pone a investigar qué es la leche materna, y aprendemos que la leche materna es sangre con un filtro, y hay una búsqueda no solo con la ciencia, porque tú eres una buscadora, tú coleccionas, sino también en lo que otras escritoras han escrito sobre maternidad y sobre escribir y ser mamá. Sí, sí, totalmente. Creo que también tiene que ver
con este pudor que tuvieron las escritoras mucho tiempo de sentir que estos temas no le interesaban a los hombres o que no eran importantes o que no eran trascendentes, que eran demasiado cotidianos, cursis, no lo sé. Y entonces, bueno, para escribir de maternidad tenemos que escribir de Medea o si no, no importa, ¿no? Y yo creo que últimamente se está escribiendo mucho más de esto, de la vida cotidiana, de los, pues sí, estos temas como maternidad, cuidados, trabajo doméstico, que pueden parecer muy poco glamurosos y que sin embargo hay muchísimo que decir al respecto, ¿no? Que son parte de nuestra vida cotidiana desde siempre. Y pues eso, son temas como tan importantes como el amor, como la muerte, temas inagotables en el fondo, ¿no? Pero hay como una voluntad de hermanarse con todas aquellas que estuvieron antes de ti, que de alguna forma fueron silenciadas, que a mí me parece muy bonita, porque tejes, así como tejes tu historia con la de tu madre, con la de tu abuela, tejes también un linaje de mujeres escritoras que durante mucho tiempo pues no fue muy visibilizado, no, al contrario, fue, o sea, objetivamente invisibilizado. Una de estas escritoras que a mí me gusta mucho y que se está recuperando ahora, sigue viva por suerte, pero es muy viejita, es Annie Ernaux, que publica Pepitas, no, la publicó Cabaret Voltaire, y tiene un libro que se llama La mujer helada, en el que cuenta también con muchísimo detalle cómo su vida, que prometía tanto académicamente, se fue al catre en cuanto se casó, ¿no? Y luego la maternidad también la describe con muchísimo detalle. Este libro se publicó a final de los años 60 en Francia, o sea, estamos hablando de casi el 68, ya había un poco de apertura, y igual le dijeron que era un libro que contaba historias de señoras ñoñas, ¿no? Así como de ñoras, y que eso no le interesaba a nadie. Y ahora el libro está teniendo muchísimos lectores y se está volviendo como un nuevo clásico de la maternidad. Me parece genial que esté pasando eso, o sea, yo creo que somos afortunadas en ese sentido, porque estamos en un momento en el que podemos hablar de estas cosas que son verdaderamente importantes. Nos toca a nosotras visibilizarlo y darle voz, como tú hiciste, a las que estuvieron antes y no se escuchaban. Sí, totalmente. No he leído ese libro, pero qué ganas de leerlo, ¿no? Y algo iba a decir y se me olvidó. ¿Quieres decir algo, Elvis, en lo que me acuerdo? Creo que perdimos a Elvis. Ay, no. ¿Elvis? Elvis. Bueno, mientras ya me acordé. Okay. Iba a decir que, ay, ojalá regrese. Sí, Iba a ahora decir que las madres la han tenido especialmente difícil porque creo que ni siquiera en el feminismo la maternidad ha sido bien recibida, quizá ahora lo está empezando a hacer, pero durante mucho tiempo la maternidad para ciertos feminismos era, híjole, como las que no pusieron atención y no hicieron la tarea, ¿no? Las que la cagaron, y entonces, pues, el tema de la maternidad era visto como, pues, con condescendencia o con un poco de desprecio, o, digo, yo he estado tratándome de involucrar en algunas reuniones feministas donde se plantea, no sé, tengamos alguna reunión con horarios en los que las mamás puedan ir y pues no, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ha sido doblemente relegada y nos toca ahora crear o involucrar a la maternidad con el feminismo y al feminismo con la maternidad, ¿no? Porque pues eso, las labores de cuidado son responsabilidad de todos, ¿no? Nos conciernen a todos. Yo siento que de las cosas que más me han enseñado de feminismo son en general los libros de maternidad.
sea, como que la maternidad está cruzada o atravesada por diferentes ejes que tienen que ver con el respeto, los derechos humanos, el cuidado, la comunidad, las redes, el derecho a lactar en público, el derecho a elegir tu parto, ¿no? Son un montón de cosas que a lo mejor son muy específicas durante la maternidad, pero que demuestran un montón o revelan muchos huecos y muchos nudos que hay que trabajar entre todas poco a poco para pues, aventajarle esta batalla al patriarcado. Y creo que la maternidad es como muy simbólica de una serie de luchas feministas en general. Sí, y es cada vez más evidente, yo creo. Y también es simbólica del grillete gigante que nos ponen y nos ponemos nosotras, ¿no? Como tendríamos que, o sea, no tendría por qué ser así, pero es la forma en que se ha vivido históricamente y la sociedad ha configurado todo el orden para que lo sea. Yo creo que otro de los temas que están en discusión en este momento son como formas alternativas de crianza que nos permitan tener más libertad. Y formas fuera de las lógicas del capital, que nos tiene domesticada la maternidad por completo, controlada absolutamente. Y uno, si busca, encuentra, porque esta lucha ya empezó hace tiempo, pero hay que buscarla porque no está ahí disponible. Hay que buscar dónde podemos encontrar maneras más autónomas, más autogestivas, más comunitarias, porque la sociedad de primera instancia no te la va a ofrecer. No, al contrario, te va como a ofrecer estos estereotipos de la madre abnegada, de la madre sacrificada, que todo entrega por sus hijos. Y claro, la responsabilidad de la crianza recae por completo en las madres. No tendría que ser así para nada, ¿no? Todavía no lo entendemos, yo creo. Sí. ¿Puede hacer preguntas el público? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y están haciendo preguntas? ¿Alguien las recibe? Yo no las veo. A ver, vamos a ver. En Facebook. A ver si por aquí me cuentan. Espérame. Si no, mientras yo podría hacer otra pregunta. Sí. Que tiene que ver con el personaje de la madre de la narradora, que trae, digamos, el contrapeso de la muerte a la novela y se crea una dimensión entre la vida que está a punto de nacer y la muerte que se manifiesta como amenaza, y eso le da, pues, no sé, a mí la historia de la madre también me tenía como en las lágrimas. Sí, a mí también. No, muy fuerte. Pero creo que me interesaba también por esta transformación de los cuerpos, ¿no? Por la permanente transformación de los cuerpos, también hacia la enfermedad. Y yo creo que, no sé si decir el consuelo, pero lo que a mí me consolaba era esta idea de que en realidad nuestros cuerpos están todos vinculados, de que somos un gran organismo múltiple en el fondo, que bueno, hay células de nuestras madres en nosotros y de nosotros en nuestras madres y compartimos ADN, y luego resulta que, por ejemplo, pasan cosas como esta pandemia en donde queda muy claro que nuestros cuerpos y los cuerpos de los demás están completamente relacionados, ¿no? Que si yo toso repercute en el cuerpo del otro directamente, y lo que pasa en China repercute en México, y lo que le hagamos al medio ambiente repercute en nuestra salud. Entonces, como esta idea un poco budista, aunque yo no soy budista, pero
de que todos somos más bien olas en un gran mar, una especie de ilusión del individuo, eso me tranquilizaba un poco en esta situación tan dolorosa. Ujú. Ese paralelismo es súper impresionante, o a mí me lo pareció, porque los dos cuerpos se están transformando al mismo tiempo, cada uno a su manera y albergando lo extraño o lo otro. ¿No? Me recuerda un poquito de Argonauts de Maggie Nelson también, ¿no? Que también son dos transformaciones paralelas muy diferentes, pero que están compartiendo eso, ese convivio con lo desconocido dentro del cuerpo. Sí. Oigan, creo que sí hay preguntas. Dice acá Venga. una, ¿cuándo estará el libro impreso? Pues cuando termine la cuarentena. Hagan sus apuestas de cuándo será eso. No, sí, pero todo parece indicar que junio, ojalá. Ojalá. No, y Eh, mientras se puede leer, que es lo más importante, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos leyendo ahora libros digitales, aunque no nos encanten. sí, ha sido toda una transformación en muchos sentidos esta cuarentena y esa es una de ellas, ¿no? Los libros digitales. Yo la verdad es que empecé a leer libros digitales cuando nació Silvestre, porque mientras amamantaba era súper cómodo con una mano tener en el celular libros y leí muchísimo, pero muchísimo de esa manera. Antes la verdad es que no, casi no leía en digital. Eh, y creo que es la única pregunta, así que si quieren, platiquemos algo. Yo quisiera que hablaras de la presencia de las artes plásticas, de pintura sobre todo a lo largo del libro, que me parece muy bonito, porque también hay otros, ese paralelismo está ahí, ¿no? O sea, la escritura que se va produciendo a lo largo, o sea, el lector tiene la sensación cuando lee este libro de que se está escribiendo mientras lo lee, justamente porque es un libro muy inmediato y porque o sea, viene a partir de un diario, se tiene como punto de origen un diario, pero esa es la sensación que tiene el lector. Este libro, esto se acaba de escribir, justo la línea que estoy leyendo se escribió hace 2 segundos, ¿no? Y, y hay ese otro proceso creativo que es la pintura y que viene muy al caso porque tu madre, o la madre de la narradora, que es muy importante en el libro, pinta. Entonces está todo lo que recibiste como herencia cultural y herencia materna, que es esta cultura plástica, ¿no? Estas historias de la pintora de María Antonieta y de mujeres que pintaban en esa época y en otras siguientes. También casi siempre mujeres pintoras y mujeres retratadas. Me gusta mucho que haya esto también, le da como otra dimensión. ¿Nos hablas un poquito de eso? Sí, pues creo que en efecto tiene todo que ver con el personaje de la madre en el libro, porque pues además las transformaciones comienzan no tanto con la enfermedad respecto a ese personaje, sino con el terremoto que tira una bodega donde se guardaba gran parte de la colección de pinturas que ella había hecho en los últimos 15 o 20 años. Y, y a partir de la destrucción de esas pinturas y de lo que eso significa, son, o sea, esas pinturas que además ella se tarda tanto tiempo en hacer porque puede estar 4 o 5 meses pintando una misma pintura, se vuelven como personajes en la vida cotidiana de la narradora también, ¿no? Entonces, digamos que convive con la pintura desde que nace, son parte de su imaginario y entonces al momento de querer construir esta comunidad de la que habla Elvis, pues recurro
escritoras, pero también a artistas plásticas, y me interesaba en ambos casos el tema de la representación, porque, porque lo que yo buscaba en esas imágenes y en esos relatos, cuando estaba embarazada y después, era compañía, era diálogo, era contraste, comparación, ¿no? Eh, y eso lo podía encontrar tanto en las escritoras como en las artistas. Y me interesaba mucho eso de cómo nos vemos a nosotras mismas en este proceso de transformación tan loco y tan complicado y difícil. Y además lo que tú decías, ¿no? Eh, darle voz a esta comunidad. Bueno, claro que la tenían, pero me gustaba el conjunto, me gustaba crear esta especie de colección, porque creo que hay una fuerza en esa, no, como que muchas veces nos plantean a estas artistas como la excepción, como la única pobre pintora que logró hacer un retrato, y que además, bueno, por ejemplo, está la historia de, está Paula Modersohn Becker, que pintó los primeros autorretratos de mujeres embarazadas. O sea, creo que uno de ellos es un autorretrato donde se imagina embarazada, y el siguiente sí es un autorretrato de ella embarazada. Y muchas de sus pinturas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis las declararon pintura de arte degenerado, ¿no? Desaparecieron. Entonces, también como, pues cuando hay un conjunto, cuando están todas juntas, es eso, es una comunidad, y hay fuerza en esa voz colectiva, que también me interesa por un tema político, ¿no? Sí, el tema de qué podemos hacer como colectividad de madres, eh, para tener una mejor calidad de vida, que hay muchísimo que falta por hacer, ¿no? Hay muchas luchas que tenemos que pelear todavía. Y luego algo que es súper interesante es que esos, o sea, son retratos de una persona, pero esta persona se retrata con sus hijos como extensiones de ella, ¿no? O sea, son retratadas así. ¿Cuántos hombres se retratan con sus hijos? O sea, creo que hay más hombres que se retratan con sus perros o con sus caballos que con sus hijos. Sí. Es muy impresionante eso. Es muy interesante también, ¿no? Yo creo que también la lucha feminista ha empezado a darle a las masculinidades el permiso de hacer ese tipo de cosas, o el permiso entre comillas, y pues ojalá lo aprovechen, ¿no? Creo que algunos sí lo están empezando a hacer, pero ojalá más entrar en esos temas de las paternidades, de las crianzas compartidas, comunitarias, etcétera, ¿no? Falta muchísimo por explorar en esos temas, creo. Y ojalá que el libro también le dé ese tipo de permisos o de ganas, o de anhelos a los hombres de vivir parte de, pues, de ese proceso transformativo, y a la vez que sí tiene algo, no solo es oscuro, sino también muy gratificante, que es la convivencia con los hijos, ¿no? Sí. Yo siento que no se atreven a decir que les dé envidia. Sí, pobre. O sea, es un papel difícil también el de claro. el de los hombres involucrados, ¿no? Porque tienen que, justo, están involucrados, pero lo que está pasando en el cuerpo de otra persona, ¿no? Entonces, el tema del control, el tema de eso es... Y de la cercanía. La cercanía, del vínculo que se crea, ¿no? Por ejemplo, me decía una asesora pues como psicóloga infantil, le preguntaba yo por la mamitis, ¿no? Y por qué era tan fuerte la mamitis en en el primer año, los primeros años de vida de los niños, y me decía, es que mira, durante milenios, si la mamá se desaparecía, el niño se moría. Entonces la biología le dijo a los niños, tú te agarras de esa señora y pase lo que pase. Y en efecto, o sea, mi hijo
todavía, ya casi no, pero todavía llora muchas veces cuando voy al baño, se enoja de que vaya al baño. Y le preguntaba por los papás y me decía que el vínculo con los papás puede ser igual de fuerte que el vínculo con la madre, más o menos hasta los 3 años. Como entre los 2 y los 3 se empieza a fortalecer, pero... Y me decía, y lo peor del caso es que es un vínculo que se construye. O sea, además, si no están ahí, no se va a construir. Entonces, les toca durante un tiempo un papel medio secundario y se lo tienen que aguantar si quieren después tener uno más protagónico. Es muy fuerte. Porque al principio es químico, ¿no? Ese vínculo. Entonces, cuando son, bueno, por lo que entiendo, cuando son recién nacidos, el que está ahí cargando, amamantando, cambiando pañales, contacto piel con piel, es el que desarrolla las hormonas del amor, del miedo, de la protección. Exacto, que también pueden ser hombres, ¿no? Cuando en parejas homosexuales también son los hombres. Pero ¿cómo los llaman ellos? Padre, que hay un nombre como técnico para la persona primaria que está ahí presente, ¿no? Y es el que desarrolla el vínculo más directo. Los demás lo tienen que ir construyendo. Es muy impresionante. Oye, aquí creo que hay más preguntas. Bueno, primero me piden que diga que el libro está en las librerías, también en los portales de libros electrónicos de Gandhi, El Sótano, Porrúa, Amazon, iTunes y BookMe. Y luego dice, Jasmina, ¿nos puedes hablar sobre la línea negra? Creo que suena un poco... Ya, pues la línea negra nos la acaba de enseñar Elvis, es una línea que aparece en la panza de algunas o muchas embarazadas, una línea negra que atraviesa de manera vertical la panza y que según algunos científicos es para que los bebés recién nacidos que ven en alto contraste puedan escalar hasta los pezones que también se vuelven más oscuros. Y eso es la línea negra. ¿Y por qué decidiste ponerle ese título? Me gustaría que nos contara. Sí, ¿por qué será? Bueno, porque tenía que ver con la biología de la maternidad, pero también yo lo vinculaba con la línea de la escritura, con la línea de la pintura, con la oscuridad y con la luz, que están muy presentes y mezclados en estos procesos. Y bueno, creo que eso, principalmente. Hay una pregunta para Guadalupe, creo. Dice, suena un poco extraño, pero ahora que estoy embarazada, he pensado mucho en el libro de Guadalupe, El huésped. Nunca había sentido algo similar. Ahora siento que tengo una pequeña huésped en mí. Para mí me hace mucho match tenerlas a las 3 platicando sobre este tema. A mí me gusta mucho que además Guadalupe tiene hijos más grandes, yo tengo un hijo que está dejando de ser bebé y Elvis está justo en el limbo, en el límite. Yo voy a parir hoy en la noche después de la presentación. Me encantaría. A mí, línea negra también me da esta sensación como de una frontera que cruzamos, ¿no? O sea, es como una frontera que te aparece justo cuando estás a punto de pasar al otro lado del espejo, a esa otra dimensión que es la maternidad. Porque sí es cruzar realmente a otra dimensión. Y sí. De sensibilidad, de necesidad de vida distinta, de percepción distinta de muchísimas cosas. Hasta los sentidos cambian, ¿no? Sí. Porque el embarazo como que es una etapa suficientemente larga que aunque no es el destino final, es habitable, tiene su personalidad, tú adquieres esa identidad de ser la embarazada que tú eres y la habitas, estás siendo esa otra Elvis, esa otra Jasmina, esa otra Guadalupe. Pero cuando sale la línea negra, empiezas en un estado como medio, yo digo, Glorian Salduesco, porque ya estás muy fronteriza, como que ya no eres esa embarazada con la que te identificaste tanto tiempo y que te dio, pues,
un montón de reflexiones y de aprendizajes, pero tampoco eres mamá, o sea, tampoco tienes un bebé, entonces estás como en un tercer espacio muy desconocido, también muy interesante y muy, muy retante, donde creo que ahí sí se atraviesa la espera total, porque estás, como yo nunca había sentido hasta este momento que mi cuerpo no es mío. Y es cierto, y además uno se pregunta en el primer embarazo, ¿será que todo esto me lo estoy imaginando? ¿Tendrá que ver con mis proyecciones acerca de ese otro ser como yo me lo quiero imaginar? Pero yo que tuve 2, puedo decir que el embarazo de cada uno de ellos fue muy diferente y lo que yo sentía es así, ahí te das cuenta de que sí es un huésped verdadero, porque te das cuenta de que son 2 presencias distintas, no se parecen, no o sea, sí sientes como una, no sé, se puede llamar personalidad, pero es una vida ahí, una voluntad que es gigante, la voluntad del feto, ¿no? Que va así arrasando con todo y que se va creando. Pero, por ejemplo, uno hacía que a mí se me antojaran ciertas cosas que no se me antojaban nunca, como la lechuga, y el otro hacía que nunca, o sea, que no pudiera comer ciertas cosas que normalmente sí se me antojaban o que se le habían antojado al otro, ¿no? O sea, eso, y también había uno como que era mucho más denso y otro más ligerito. Y yo sentía eso en el embarazo y ahora que existen, lo confirmo, hay uno que es mucho más denso y que está más arraigado a la tierra y otro que es puro aire y mente, muy, muy extraño. Y por eso se va creando un vínculo tan fuerte desde ese momento, ¿no? Como que de pronto una dice, pues es alguien a quien no conozco, pero en realidad sí ya sabes, tienes mucha información de esa persona, ¿no? Es impresionante. Sí. Oiga, yo creo que es viceversa, o sea, creo que también ellos perciben cosas de nosotras mientras están dentro y Sí. pues nuestros cambios de humor cuando son fuertes o no sé, nuestra química mínimo. Sí, no, A total. lo mejor hasta reconocen justo esos olores cuando están fuera, ¿no? Hay una vibración buena. Alguien pregunta, ¿cambió tu perspectiva feminista al saber que educarías a un varón? Que esa también está buena para Guadalupe. Pero te la hicieron a ti. No, a mí totalmente, o sea, no sé por qué yo siempre pensé que tendría una niña y era para mí más fácil pensar eso porque, bueno, además niña fui y como que siento que entiendo, o sentía antes que entendía mejor lo que era ser una niña y las implicaciones y los estereotipos y tal, pero yo creo que educar a un hombre en estos días es un reto enorme, ¿no? Es como, hay muchísimo que no sé, desde que empezó él, por ejemplo, a identificar que alguien era mujer y hombre, me causaba muchísimo conflicto, ¿no? Me decía, bueno, mujer, sí, ¿por qué? Porque trae falda y entonces, o sea, como que hay tanto que, no sé, es un reto enorme, creo yo. Y a la vez me parece muy importante educar hombres conscientes, responsables y sensibles en esta época, ¿no? No sé qué piensa Guadalupe. Pienso que sí, que es una responsabilidad muy grande, pero también es contra la corriente, porque todavía la sociedad está formateada para que los hombres y las mujeres seamos machistas y patriarcales. Entonces, todo les está diciendo, los hombres son proveedores, las mujeres son cuidadoras, los hombres son fuertes, las mujeres son débiles, los hombres son rudos y las mujeres suavecitas y dulces. Y tú estás ahí, sí eres importante porque eres la madre, pero estás ahí tratando de decirle, no, no forzosamente es así. No, pero es como, sí es contracorriente. Sí. Y al mismo tiempo uno, como madre, ya sea de hijo o de hija, tiende a ser pues sobreprotectora o a ahorrarles disgustos, a ahorrarles problemas. Y eso de alguna manera también perpetúa el machismo. O sea, a mí me cuesta, o
sobre todo ahora en la cuarentena, decirle a mis hijos, agarras la esponja y el cloro y te pones a limpiar el excusado, porque te toca y porque es así, porque los hombres también tienen que hacer eso. Lo puedo hacer feliz de la vida y lo disfruto diciéndoselo a cualquier hombre, menos a mis hijos. Claro. Y es súper fuerte verse en ese espejito. Está cabrón. Y a la vez supongo que muchas cosas están cambiando, ¿no? Me entusiasma que reciba una educación menos tradicional, que igual conviva con niños que están educados con otros valores y no sé, quizá va a ser una generación distinta, ojalá. Yo espero que sí. Sí, en términos de género, yo creo que hemos hecho un esfuerzo, supongo que no es generalizado en todos los ámbitos, ¿no? Pero por lo menos, pues en el más cercano, donde están ustedes dos, pues, o sea, mis hijos siempre les dije, mira, él es fulano y él es su novio tal, ¿no? Como la cosa más natural del universo, y para ellos ya es natural que haya parejas homosexuales, tanto de hombres como de mujeres. O hay niños a los que les gusta pintarse las uñas y veo que van a la escuela con las uñas pintadas y no hay ningún problema con eso, ¿no? Los otros niños no se meten, o no como se habrían metido en mi época de estudiante de primaria con hombres que se pintan las uñas, por ejemplo. Sí. Y eso me parece súper pues, positivo. Claro. Ahí hay muchas preguntas. Les leo otra. Dice, ¿cuándo, cómo, por qué decidieron ser mamás? Lo pregunto porque es una idea que nunca se me ha presentado a manera de inquietud y luego pienso que nunca me va a pasar y me pregunto cómo pasa cuando pasa. Es muy buena pregunta. Pues a mí me pasó que yo nunca tuve ganas de ser mamá así de manera abstracta, como que no es que yo dijera quiero ser mamá, sino que de pronto conocí a Alejandro y me dieron muchas ganas de tener un hijo con él, o sea, como que no en abstracto, sino en particular por su personalidad, por la mía, por cómo funcionábamos como equipo. Me dieron muchas ganas de hacerlo con él, pero no es que yo quisiera. Y luego me he cuestionado mucho en retrospectiva como por qué decide ser mamá con el mundo como está, ¿no? Con el cambio climático, y bueno, la conclusión en mi caso a la que he llegado es que es una apuesta por la vida, aunque sea una causa perdida, es un acto como de resiliencia, de decir, bueno, vamos a seguirlo intentando en la siguiente generación también, ¿no? Y por supuesto, respeto y entiendo, me parece súper bien que la gente no quiera tener hijos. O sea, me parece, por ejemplo, mucho más valiente y mucho más valioso aventarse a adoptar un hijo, que en México tengo la idea de que es bastante complicado en términos burocráticos y que tiene muchas implicaciones. Yo creo que eso es genial porque son personas que ya están en este mundo y las estás acogiendo, ¿no? Pero bueno, esa es la explicación que me he dado en este tiempo. ¿Ustedes? Yo cero pensaba ser mamá, la verdad. Sí. De hecho, como que me identificaba bastante con esa señora que no tuvo hijos. O sea, como que me ubicaba muy bien en ese rol. Y luego ahora me estaba acordando últimamente de que una vez en un cumpleaños mío, Guadalupe me dijo que te empiezan a dar ganas de tener hijos como instintivamente a la edad en que tu madre te tuvo a ti. Y yo no lo planeé para nada y fue bastante sorpresivo, la verdad. Sobre todo porque con mi novio, como que éramos una pareja bastante acomodadas en el no. Y me embaracé a la misma edad y en el mismo mes que mi mamá de mí. Wow.
Así que algo tenías de razón, Guadalupe. O de pitonisa. ¿Y tú, Guadalupe? No, yo siempre quise ser mamá. Soy la señora ñoña que siempre quiso ser. Bueno, en el libro de Jasmina también está eso, que te regalaban, bueno, a la narradora le regalaban otro tipo de juguetes no femeninos y tú los hacías muñecas para jugar a la mamá. Sí, de niña lo único que quería era ser mamá. Y clarísimo, ¿no? Porque no siento que haya sido criada en un contexto tan heteropatriarcal. O sea, mi mamá nunca quiso que yo jugara con muñecas, iba a una escuela más o menos, o sea, distinta, y aún así yo quería jugar a ser mamá todo el pinche día. ¿Quién sabe ahí de dónde lo absorbí o qué? O si es algo medio químico, quién sabe qué demonios. Alguien acá pregunta, estoy embarazada y no he querido leer nada más que un libro sustentado por The American College of Obstetricians and Gynecologists, justo para no sugestionarme o meterme miedos ajenos, ya que siento que si busco mucho y escucho otras experiencias, podría afectarme a la hora de vivir mi parto y maternidad. ¿Este libro creen que me pueda ayudar a ver esto de una manera más natural y relajada? Sí. Natural sí, pero también No lo leí. es una montaña rusa. O sea, yo creo que está bien que lo leas. Inténtalo y si no, lo dejas. Sí. Creo que ya nos vamos a tener que ir porque esto se cierra, me informan. Uh-huh. Pues muchas gracias. Estoy muy gracias a ustedes y a Almadía por haber publicado este libro y a ti por haberlo escrito. Yo creo que sí era muy necesario. Qué emoción platicar con ustedes. Y con él ya está a punto de desdoblarse. Qué emoción. Sí. Nos vemos cuando ya esto haya sucedido. Perfecto. Nos avisas. Claro. Por favor. Cuídense mucho. Igual. Adiós. Gracias a todos los que vieron. Sí, muchas gracias. Chao.